Buenos días, doctor. Voy a presentar mis esquemas sobre el módulo de los plexos. Y comenzaré explicando lo que es el plexo cervical, el cual se encuentra formado por la unión de las raíces ventrales o anteriores de C1, C2, C3 y C4. A este plexo cervical lo vamos a dividir en dos: el plexo cervical superficial y el plexo cervical profundo. Comenzaré explicando lo que es el plexo cervical superficial. Este plexo superficial, cervical superficial, vamos a ver que va a formar tres asas. C1 y C2 va a formar al asa del Atlas. C2 y C3 va a formar al asa del Axis. Y una rama de C3 y C4 va a formar al tercer asa. El asa del Axis va a formar o va a originar tres nervios, el cual está el primer nervio, que es el nervio auricular mayor o parotidio, que este se encarga de la inervación de la región de la parótida, como también va a inervar sensitivamente a lo que es el ángulo de la mandíbula, o también llamado como gonion. Va a dar origen al segundo nervio, que es el transverso del cuello, que este va a inervar la piel de la región supra e infrayoidea. Este nervio transverso del cuello va a dar origen a dos ramos, a un ramo ascendente y un ramo descendente. Y un tercer nervio, el cual es el occipital menor o mastoideo. Este se va a encargar de inervar lo que es la región occipital y parte de la oreja. El tercer asa, que mencionamos que está formado por C3 y C4, va a dar origen a un nervio, el cual es el supraclavicular. Y este nervio va a originar tres ramos: un ramo lateral, que se va a dirigir al hombro; un ramo intermedio, que se dirige al acromion, hacia el músculo deltoides; y un tercer ramo, el cual es el medial, que este va a la región clavipectoral. Pasaremos a explicar lo que es el plexo cervical profundo. Este plexo cervical profundo, vamos a ver cómo se puede observar. C1 nos va a dar origen a dos nervios. En sus ramos ascendentes nos va a dar origen a un nervio recto lateral y a un nervio recto anterior menor. En los ramos los ramos descendentes de C1, C2 y C3 va a formar lo que es el asa cervical, que este asa cervical se encarga de la inervación de todos los músculos de la región infrayoidea, recalcando que a excepción del músculo tiroideo, a este no va a inervar y a los otros sí. Los ramos descendentes de C3, C4 y C5 va a dar origen al nervio frénico. Cabe mencionar y hacer énfasis de que en este plexo cervical el nervio frénico es como que el más importante, ya que este participa o se encarga en lo que es la respiración. También explicaré que C4 es el que forma en mayor porcentaje al nervio frénico, C5 en menor porcentaje y C3
se podría decir que en un porcentaje intermedio. En el plexo cervical profundo, el asa del atlas va a dar origen por un ramo interno al nervio largo de la cabeza. El asa del axis, un ramo interno, va a originar a lo que es el nervio largo del cuello y un ramo externo a lo que es el nervio esternocleidomastoideo. Y el tercer asa, en sus ramos externos, va a dar origen a 3 nervios, al cual es el nervio romboides, al nervio angular y nervio trapecio. Y esto es lo que forma a lo que es el plexo cervical. Continuando, voy a explicar el siguiente plexo, el cual es el celíaco o también llamado solar. Este se forma por medio de ganglios y aferencias. En los ganglios tenemos a los ganglios semilunares, que estos van a estar al lado de la emergencia del tronco celíaco. Estos ganglios semilunares va a haber un derecho y un izquierdo. En el derecho, en sus lados laterales, va a llegar una rama del nervio torácico mayor y en sus lados mediales de en medio va a llegar una rama del nervio vago derecho. Y como que en la parte central, acá, en esta curvatura, va a llegar una rama del nervio frénico. El ganglio semilunar derecho van a llegar las 3 ramas, una rama de 3 nervios. Una rama del nervio torácico mayor, una del nervio frénico y una rama del nervio vago derecho. Estas 3 ramas van a dar origen a lo que es el asa memorable de Rysberg. Mientras que en el ganglio semilunar izquierdo van a llegar dos ramas de 2 nervios. En el lado medial va a llegar lo que es una rama del nervio vago derecho y en su lado lateral va a llegar una rama del nervio torácico mayor izquierdo, y estas 2 ramas van a formar a lo que es el asa de Leinel-Lavenstein. Como también vamos a tener al segundo ganglio, que es el ganglio mesentérico superior, o también llamado estrellado por su forma. Este va a estar al lado de la arteria mesentérica superior, y a este van a llegar al ganglio mesentérico, van a llegar aferencias del nervio, de una rama del nervio esplánico torácico menor, y tanto del lado izquierdo y del lado derecho. También vamos a tener a un tercer ganglio, que es el ganglio, los ganglios aórticos renales, que se van a encontrar al lado de la arteria renal de la aorta. Como aferencias va a tener ramas del nervio esplánico torácico inferior o IMO, o también llamado nervio renal posterior de Walter. Estas 2 aferencias van a llegar a los 2 ganglios aórticos renales. Cabe recalcar que ganglios semilunares, como se observa, son un par. Lo del ganglio mesentérico estrellado solo es 1 y los ganglios aórticos renales son 2. Continuando, pasaremos a lo que es el plexo braquial.
Este plexo braquial está formado o lo van a formar, está conformado por C5, C6, C7, C8 y T1. Comenzaré explicando de que estos van a dar origen a tres troncos primarios. Una rama de C5 y C6 van a formar al tronco primario superior. C7 va a formar al tronco primario medio. Y ramas de C8 y T1 forman a lo que es el tronco primario inferior. El tronco primario superior va a dar una rama colateral, el cual es el nervio supraescapular, y como también su rama inferior va a dar a lo que es también una rama colateral, que es el nervio subclavio. Algo que se me olvidaba también mencionar es que C5 también va a dar dos ramas colaterales, el cual es el nervio dorsal escapular y un ramo para el frénico. De acá vemos que los siguientes troncos primarios ya no tienen colaterales. Entonces paso a explicar que estos troncos primarios van a formar a tres cordones. Y vemos que el cordón lateral o fascículo lateral está formado por una rama del tronco primario superior y por el tronco primario medio. Tenemos al segundo tronco, que es al segundo cordón, que es el cordón posterior o fascículo posterior. Este está formado por el tronco primario superior, tronco primario medio y el tronco primario inferior. Y el tercer cordón, que es el medial o fascículo medial, que lo forma solamente el tronco primario inferior. En el cordón lateral o fascículo lateral nos va a dar origen a una rama colateral, que es el nervio pectoral lateral o mayor, y nos va a dar origen a dos ramas terminales, que es el músculo cutáneo y raíz lateral del mediano. El cordón posterior o fascículo posterior nos va a dar origen a tres colaterales, que es el nervio supraescapular superior, al nervio toracodorsal y al nervio supraescapular inferior, y dos ramas terminales, que es el nervio radial y el nervio circunflejo. El cordón medial o fascículo medial da una rama colateral, que es el nervio pectoral medial o menor, y tres ramas terminales, que es la raíz medial del mediano, al nervio cubital y al nervio antebraquial cutáneo medial. Y la unión de la raíz de un ramo de la raíz medial del mediano y la raíz lateral del mediano van a dar origen a lo que es al nervio mediano. Y por último, C6 también da origen a lo que es el nervio torácico largo, o también llamado nervio de Charles Bell. Y esto es lo que conforma al plexo braquial. El plexo lumbar.
Este plexo se forma a partir de las raíces de los troncos anteriores de los nervios, en los cuales están T12, L1, L2, L3, L4 y L5. Acá en los ramos vemos que de T12, L1 a L2 vamos a tener lo que son ramas superiores e inferiores, pero de L2 a L3, L4 y L5 vamos a tener a lo que son ramas posteriores y anteriores. En T12 vamos a ver que una rama inferior de T12 y una rama superior de L1 se van a unir y van a dar origen a una rama superior, que da origen al nervio hipogástrico o abdominogenital mayor. Y esta va a dar a otro nervio que es el ilioinguinal o abdominogenital menor. Y una rama inferior de L1 y una rama superior de L2 va a formar o van a dar origen al nervio genitofemoral o genitocrural. Acá dejamos lo que son las ramas superiores e inferiores. Y de L2 para abajo comenzamos con lo que son las ramas posteriores y anteriores. Las ramas posteriores de L2 y L3 va a formar a lo que es el nervio femerocutáneo. Y ramas posteriores de L2, L3 y L4 va a formar lo que es el nervio femoral. Cabe mencionar de que a la rama posterior de L2 que forma al nervio femoral se le conoce como rama larga, y a la rama posterior de L2 que forma el nervio femerocutáneo se le conoce como rama corta. También ramas anteriores de L2, L3 y L4 nos va a dar origen al nervio obturador externo. Y ramas anteriores de L3 y L4 va a dar origen al nervio obturador accesorio. Y una rama descendente de L4 y L5 va a dar origen a lo que es el tronco lumbosacro. Y esto es lo que conforma al plexo lumbar. Por último, explicaré sobre lo que es el plexo sacro, que es un plexo como que más complejo que el plexo lumbar. Este plexo sacro está constituido por la unión del tronco lumbosacro con las ramas anteriores de los tres primeros nervios sacros, S1, S2 y S3. Entonces veremos la conformación del plexo sacro. Como mencionábamos, este está compuesto o está formado por L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 y el primer coccigio. Acá vamos a tener lo que son ramas anteriores y posteriores. Las ramas posteriores de L4
L5 y S1 nos van a dar origen a lo que es el nervio glúteo superior. Ramas posteriores de L5, S1 y S2 van a formar lo que es el nervio glúteo inferior. También tenemos ramas anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3 nos van a dar origen a lo que es el ciático popliteo interno tibial, mientras que las ramas posteriores de L4, L5, S1, S2 y S3 van a dar origen al ciático popliteo externo o peroneo. Y la unión de estos dos ciáticos popliteos, tanto interno tibial como externo peroneo, nos van a formar a lo que conocemos como nervio ciático mayor, que este es un ramo terminal. S2 nos va a dar al nervio para el piriforme. También tenemos ramos posteriores de S2, S3 y S4 que nos van a formar por su unión al nervio pudendo. Acá cabe recalcar que el que tiene mayor porcentaje en la formación del nervio pudendo es S3, mientras que S4 y S2 es en un menor porcentaje. También en ramas anteriores de L4, L5 y S1, su unión va a formar a lo que es el nervio cuadrado femoral. Ramos anteriores de L5, S1 y S2, su unión va a formar a lo que es el nervio obturador interno. También tenemos a lo que son ramos posteriores de S1 y S2 que nos van a formar al nervio glúteo piriforme. Y también tenemos a que ramos posteriores de S1, S2 y S3, su unión, al unirse van a formar lo que es el nervio cutáneo femoral posterior. Y la unión de S4, de un ramo de S4, S5 y el primer coccigio, nos van a dar origen a lo que es el plexo coccigio. Es decir, que el plexo coccigio está formado, lo van a formar lo que es S4, S5 y el primer coccigio, como también su unión forma lo que es el nervio anococcigio. Algo que quiero mencionar es que todos estos nervios, todos estos nervios se van a dirigir a lo que es la parte inferior del cuerpo, mientras que lo que es el nervio obturador interno es el único nervio que se queda en la pelvis. Y esto fue mi explicación sobre los plexos del cuerpo. Gracias.